Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente transmitiendo en vivo. Esto es Café Literario, miércoles 10 de diciembre 2025, son las 4:30 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el miércoles pasado no hubo cafecito, así que bueno, venimos de 2 semanitas. Y ya el próximo miércoles 17 de diciembre, estuve mirando la agenda, va a ser nuestro último café literario del año, así que bueno, voy a preparar seguramente algo que tenga un poco que ver con estos bueno, estas convenciones que tienen que ver con las fechas, que bueno, no todos lo vivimos de la misma forma, pero bueno, sin duda algo pasa, es un ciclo que se cumple. Algunos lo tomarán más formalmente que otros, pero bueno, me parece que vale la pena preparar algo para celebrar juntos y juntas. Así que bueno, también los espero entonces el próximo miércoles 17, que vamos a concluir nuestro 2025. Bien, sé que es una tarde de sol, estoy viendo acá a través de la ventana que hay un solazo. Así que bueno, agradezco infinitamente a los que están ahí en vivo, porque sé que en verano es muy difícil este horario, pero bueno, también a quienes después me mandan mensajitos y comentarios a través de la lista de difusión de WhatsApp. Así que bueno, vamos a ir directo al tema de hoy. No es que no vamos a volver, pero quedó pendiente ahí algunos textos de Ana María Yuba que quedaron ahí en el estantecito de la biblioteca, pero bueno, ya volveremos. Ana María Yuba es una autora que siempre volvemos y siempre nos sorprendemos cada vez que volvemos a ella. Hola Berta, la primera persona conectada que me deja mensajes. Yo sé que ahí hay más gente conectada, pero bueno, gracias Berta por el saludito en el chat, que siempre es bienvenido y alienta a avanzar con la transmisión. Bien, hoy tengo algo distinto en el sentido que, bueno, en general trabajamos sobre textos de distintas épocas, de distintos países, culturas, géneros. En general tratamos temáticas que tienen que ver con novelas o con cuentos. También nos hemos metido también con la escritura que habla de la literatura, esos libros que hablan de otros libros, que cada tanto nos gusta también visitar, recorrer. Pero esta vez vamos a compartir un cuento de un libro de un autor cercano, digamos, cercano a mí particularmente, porque tuve la hermosa experiencia de conocerlo a él y a su esposa en un grupo de matrimonios hace ya algunos años. Y bueno, hemos compartido muchos encuentros, no solamente de literatura, había otro tipo de actividades, pero en relación a la literatura, bueno, a lo largo de su proceso con la literatura y con la escritura particularmente, Marcos publica un libro, que no es el primero, ¿sí? No es el primero, pero es el que sí tengo muchas ganas de compartir hoy con ustedes. Tiene otros libros publicados y tal vez, bueno, tengamos próximamente la sorpresa, que ya no va a ser tan sorpresa, pero bueno, hay una invitación para que venga a nuestro taller presencial. Nos tenemos que ahí coordinar horario, pero lo más probable es que nos haga una visita. No quiero spoilear mucho, pero bueno, la idea es que más que nada pueda venir a contarnos un poquito su experiencia con la escritura, con el proceso de escritura que nos interesa. En este caso, Marcos Szoki Fitzer es el autor, como les decía, ¿sí? El libro se llama, yo sé que sale en espejo, pero igual me gusta mostrar esta tapa, ¿sí? Un poco surrealista ahí, ¿no? Se llama Reflexiones Puro Cuento y el autor es Marcos Szoki Fitzer. Es un seudónimo, él me lo aclaró. Editorial Autores de Argentina.
Este libro sale publicado en el 2024. Colección de relatos que invitan a explorar lo extraordinario dentro de lo cotidiano, desde historias de amor en la vejez hasta gnomos en dilemas filosóficos. Cada cuento nos sumerge en mundos llenos de humor, reflexión y fantasía. Hola Cora. Cora presente siempre, no importa si llueva, truena, haga calor, se esté tomando un helado, se esté tomando un chocolate caliente, ahí está Cora. Qué linda. Entonces, una pluma que oscila entre lo profundo y lo ligero. Ahora nos vamos a meter un poquito y quiero compartir el texto. El autor nos lleva de la mano a través de las complejidades de la vida, donde cada detalle cuenta una historia y cada personaje nos ofrece una visión única de su mundo. Realmente un libro entrañable. Cuando me lo regaló generosamente Marcos, que además lo recibí por correo, súper lindo, el gesto con su dedicatoria, bueno, la verdad que muy generoso conmigo. Lo leí así en una sentada, lo lees en una sentada. Esto no quiere decir que después no lo quieras volver a leer, ¿sí? Y cada cuento, cada relato tiene un registro muy distinto. Eso me llamó mucho la atención. No es algo que está en el mismo tono, sino que va, como muy bien dice aquí la contratapa, cada historia, si bien tienen elementos en comunes desde ya, pero cada uno propone un clima diferente. Yo elegí particularmente uno que me pareció muy bello, muy poético por momentos, entrañable, ¿sí? Que es, si no me equivoco, el segundo, sí señores, señoras, el segundo cuento. Y voy a ir directo al cuento, así no me apuro en la lectura. Este es un cafecito ristretto, es cortito, entonces vamos a ir directo al texto. El texto se llama, el cuento, El viñedo del abuelo o la montaña de los sueños. Era mi lugar mágico. Durante muchos años no creo que haya tenido noticia más feliz que cuando me avisaban que pasaría una temporada en el viñedo del abuelo. Éramos 4 hermanos, 3 varones y una niña. Desde que recuerdo fui el problemático, entre comillas, ¿no? Problemático. El de las dificultades escolares, el disperso, el de las travesuras no convencionales. Lo sabía. Aunque cuando se hablara de esto mis padres trataban de disimular o que yo no escuchara. Mis hermanos, 3 genios. Ellos se destacaban en todo. Sobresalían en el estudio, en los deportes, en la prolijidad, en la permanente y maldita limpieza de su ropa. El único que me demostraba un tremendo afecto y comprensión era el abuelo. Yo era diferente. Él era diferente. Dueño de una enorme viña que producía vino artesanal en un valle rodeado de montañas, circundaba la propiedad por varios tipos de árboles con diferentes formas de hojas y todas las tonalidades de color verde que uno pueda imaginar. Además, el abuelo cultivaba entre los plantíos de la vid, cada casi 100 metros aproximadamente y en grandes piletones, una variedad de flores multicolor. Algunas rarísimas para mí, pero el observarlo era maravilloso, sobre todo por la cantidad de insectos y mariposas que sobrevolaban y se posaban en las flores. A veces eran tantos que no me podía acercar a admirar ese espectáculo. Le pregunté a mi abuelo el motivo por el que cultivaba esos especiales jardines y me explicó que creaba un sistema con plantas y flores elegidas para que los insectos fueran a buscar el néctar y el polen
y no se comieran las hojas de las uvas o contaminaran los frutos, provocando su caída o que se arruinaran. A su vez, la colonia de insectos las colonias de insectos, espantaban a otras especies de bichos que querían invadir los cultivos, y eso ni más ni menos salvaba a veces las cosechas. Todo era un mundo fascinante. Ni hablar de la gran casa y las comidas que preparaba la cocinera y los desayunos que hacía mi abuelo. Con el pan de campo, la manteca y la miel, aquel tazón de café con leche o mate cocido donde hubiera podido nadar por su tamaño. Comía lo que quería, hacía lo que quería y aprendía de todo. Había un lugar muy especial, alejado de los cultivos de la casa principal y de los galpones donde se obtenían las diferentes variedades de vino. Rodeada de un cerco de madera estaba la montaña, formada por las hojas de todos los colores que caían de los árboles y plantas, las flores que se secaban y las uvas que no llegaban a crecer por algún defecto de nacimiento y quedaban muy pequeñas o se picaban, como decían los peones de la cosecha o mi sabio abuelo. Él recorría los plantines, vigilaba los frutos y los racimos antes de la recolección. Sacaba todo aquello que podía contaminar o se había secado, juntando también de los canteros las hojas secas que podía llevar el viento desde los árboles. Las colocaba en una carretilla y las llevaba a un montículo. En realidad, para mí, era la montaña. Nada se desperdiciaba y todo podía aprovecharse muy bien. Muchas cosas no debieran desecharse, sobre todo las personas. Si alguien no creció por algo o tiene algún defecto, no habría que separarlo. Hay otros valores importantes en la vida. Yo pensaba eso a los 9 años de edad. A ese monte de todos los colores imaginables, formado por aquella hojarasca y pequeños racimos de uvas separadas de la parra principal, me subía yo. Pese a las recomendaciones o casi prohibiciones de mis padres, que argumentaban con la suciedad de mi ropa, las lastimaduras en las rodillas y el tremendo riesgo de que me hundiera en la pila de hojas ahogándome de inmediato. Mi abuelo, en silencio, esbozaba una pícara sonrisa porque sabía que la base de esa mole estaba ya tan endurecida que era imposible que me hundiera. Solo la parte superior quedaba suelta y allí mi cuerpo rodaba y trepaba el desafío del aventurero escalador, que al llegar a la cima contemplaba el maravilloso paisaje de toda la extensión. Y soñaba, y en mis sueños imaginaba un futuro volando sobre las colinas, los campos, las arboledas y las nieves que cubrían los picos en invierno. De aquella época recuerdo una situación que cambió muchas cosas de mi vida para siempre. Tenía yo unos 13 años de edad aquel fin de año. Venía ingresando al viñedo por la calle principal y vi a mi abuelo, siempre haciendo algo, pero con el rostro muy serio y triste, como no lo veía desde que la abuela se fue físicamente, aunque él decía que siempre estaba con nosotros, recorriendo los cultivos, y que comíamos y podíamos vivir en esa casa gracias a todo lo que ella había armado organizándola. Y eso hacía que estuviera presente todo el tiempo. Por supuesto que le pregunté si pasaba algo. A mí me contestaba. Me dijo que no encontraba el anillo que le había dado su padre, heredado de su abuelo, y que siempre llevaba puesto para recordar de dónde venía y cómo lo habían educado. Tenía una piedra muy cara y estaba todo tallado. Era muy especial en todo sentido. Le quedaba grande. Parece que su abuelo era muy grandote, con enormes dedos. Como no le calzaba del todo bien, podía haberse caído. Tenía mucha lucidez, recordaba todo lo que había hecho ese día, pero el anillo no aparecía.
Empezó a sospechar con la posibilidad de que algún peón lo hubiera encontrado o algún camionero de los que venían a retirar las cajas de vino, pensando quiénes habían estado cerca de donde se había movido esa mañana. Esto era muy contrario a lo que alguna vez me había enseñado sobre creer en la gente y no acusar en vano. En verdad estaba muy dolido por la pérdida. Miré los canteros limpios, vi la carretilla vacía. Recordé que cuando llegaba a la pila de compuesto, mi montaña dorada, tomaba un manojo de ramas y hojas entre sus fibrosos y fuertes brazos y lo arrojaba al montón. Le pregunté entonces si había llevado la carretilla llena. Apenas asintió. Fui corriendo al borde blando donde me indicó que había arrojado la carga. Y allí estaba. Recuperada la reliquia, le volvió la sonrisa. Se acercó, puso una mano sobre mi cabeza y pude leer en su rostro, sin que me lo dijera: sos muy inteligente. Fue la primera vez que alguien me decía eso, aún sin hablar. La primera gran vez que alguien me admiraba por mis razonamientos y mi destreza. Cuando el abuelo se fue físicamente y el abogado leyó el testamento, todos se enteraron de que me dejaba la finca entera para mí y que dispusiera yo qué se debía hacer con las ganancias que generara el viñedo. Nunca lo vendimos. Y genera hasta hoy razonables dividendos, los que sigo repartiendo con mis hermanos. Me dejó también una carta, con muchas enseñanzas. La leo varias veces por mes, todo el tiempo. Y un solo consejo al que le da en su escrito la máxima importancia. Me dice que si decido tener hijos y llegan, y también si vienen nietos, los deje subir a la montaña de los sueños. Seguramente les pareció hermoso este relato. Acá me dice Cora, ya antes, con el título, me dice, ya me gustó el título. Sí, muy bueno el título, muy bueno el título. Y bueno, ¿no? Ahí cada uno con sus recuerdos, tiene muchas imágenes este cuento, eso me parece súper interesante, ¿no? El autor puede trasladarnos a ese lugar que evidentemente encierra algo, ¿no? Muy entrañable, bueno, algo puede llegar a ser autobiográfico, ¿no? Eso, bueno, en todo caso, si tenemos la oportunidad de charlar con él, se lo preguntaremos, pero lo cierto es que lo que importa, y muchas veces lo decimos, acá Cora dice hermoso, con un montón de lo que transmite el texto, más allá de dónde toma el autor, si de sus propias vivencias o de las vivencias de otro, ¿no? Esta figura del abuelo enseñándole ese mensaje, ¿no? Dejándole ese legado de subirse, ¿no? A la montaña de los sueños, ¿no? Más allá de lo que pasa después, ¿no? Me parece re linda esa imagen, ¿no? Me parece muy profunda, muy conmovedora. Además, bueno, la infancia, ¿no? Siempre aparece la infancia y este vínculo tan particular entre el abuelo y su nieto, como señala el autor que este vínculo era muy especial porque tanto su abuelo como él eran especiales, ¿no? En pocas líneas, eso también me parece un acierto, el autor logra decirnos, plantearnos de alguna manera quién era quién, ¿no? En esa familia. Los hermanos, según él, ¿no? Según el relato, o sea, el relato obviamente está en primera persona, es la mirada que tiene quien escribe, ¿no? Y siente que sus padres, tanto su madre como su padre, elogiaban siempre a sus hermanos. Y el abuelo como que se quedaba, ¿no? Con el que era diferente de alguna manera, o que no cumplía, ¿no? Porque diferentes somos todos, ¿no? Y especiales también, pero quizás, esto ya no es jugando un poco ahí con lo que el texto propone, quizás con otra sensibilidad, ¿no? Con otro ritmo, con otras habilidades,
y que lo haya podido ver el abuelo, ¿no? Me pareció también hermosísimo, realmente profundo, con muchas imágenes, con perfumes, ¿no? Colores, ese viñedo, ¿no? Lo vi cuando lo leí, el viñedo vi esa montaña, ¿no? Como está descrita. Realmente muy, muy lindo este cuento. Les cuento así rapidito, hoy va a ser también un cafecito cortito, estamos en diciembre, los espero y las espero el próximo miércoles, estamos presencial todos los viernes de 10 a 12, nuestra sede por supuesto, pero el próximo miércoles vamos a estar nuevamente a las 4:30 de la tarde, transmitiendo en vivo. Y miren, para que se den una idea ahí, Corita, para vos que te gustan los títulos: Cupido sin reloj, El exterminador más conveniente, Smoking, traje azul o pijamas, le estoy leyendo los títulos, El sueño de Andolín, Nica, Estoy por aquí lector, Chick to Chick del Arrabal, Los globos no llegan al cielo, Introducción al mundo real de los cuentos, Caperuza color sangre, La pequeña nieve blanca y los 7 camioneros, El viaje de las sombras, Mi amiga Alina, Última hilacha de un sueño del que quedaron cenizas, Palmocho. Hay algunos relatos que el autor hace un juego con los cuentos populares, ¿sí? Hansel y Gretel, y después, bueno, nota del autor. Son 104 páginas y, bueno, realmente un placer. Muchas gracias por este precioso libro. Y bueno, ojalá que lo puedan disfrutar tanto como lo disfruté yo. Y bueno, hoy nos vamos, me emocionó mucho, dice Cora, qué linda. Es que sí, es muy emotivo, Cora, realmente. Así que bueno, después, para los que lo reciben grabado, pueden dejar también los comentarios, visiten nuestra página, pongan un like, así nos siguen acompañando para que otras personas puedan llegar a nuestros contenidos. Así que ponele, cuando te vayas de acá, si todavía no lo hiciste, ponele un like a la página, así seguimos creciendo. Muchas gracias, hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias por acompañarme, como siempre. Nos despedimos ahí. Chau, chau.